Hola, vamos a continuar entonces con nuestro seminario de semiología psiquiátrica. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de redacción del examen mental, aquellos que nos ayuden a comprender un poco más y a concatenar todo eso que vimos en nuestros primeros 10 pasos del examen mental con lo que vamos a ver posteriormente, que es la redacción completa de una historia clínica de psiquiatría. Entonces vamos a irnos viendo desde el examen mental normal, cómo se redactaría un examen mental normal, algunos ejemplos de los fenómenos por síndromes más grandes que tenemos, sabiendo que se nos van a quedar muchas cosas por fuera, pero esperemos que sea didáctico y que cumpla esa función de podernos recordar algunos elementos básicos de esos 10 pasos del examen mental, aclarar algunos otros términos importantes y, como les digo, ir haciendo la introducción para el tema de la historia clínica en salud mental. Entonces vamos a empezar por el examen mental no patológico. Aquí tendríamos la forma de redactarlo con base en punto por punto, ¿sí? Y entonces ahí tendríamos el estado de conciencia alerta, la orientación la podemos redactar como adjetivo, entonces podemos decir orientado si la persona de género masculino, orientada si de género femenino, auto y alopsíquicamente, porte y actitud bien presentado o presentada, edad aparente congruente con la cronológica, complexión normal, colabora para la entrevista. Recuerden que esto aquí también se podría poner como actitud de interés. Psicomotor, eukinético o eukinética, afecto eutímico o eutímica si lo vamos a colocar sin afecto, ¿cierto? Si colocamos afecto, ahí siempre tenemos que colocar eutímico. Si lo vamos a utilizar como adjetivo, suprimiríamos aquí afecto y colocaríamos 5 eutímica, si fuese en el caso de una mujer, ahí sí, de carácter modulado, congruente y resonante. La expresión del pensamiento sin alteraciones de la forma ni el contenido. Recuerden que cuando decimos sin alteraciones del contenido, estamos diciendo que esa persona probablemente tiene distorsiones cognitivas de esas que no consideramos patológicas. La sensopercepción sin alteraciones, funciones mentales superiores no comprometidas se pueden colocar todas juntas cuando no hay compromiso de ninguna. La introspección adecuada y la prospección adecuada. Pero también lo podríamos redactar así en bloque, ¿cierto? Este es básicamente el examen mental, exactamente el mismo, pero lo vemos ya redactado en bloque. Alerta, orientada, orientado, bien presentada, edad aparente congruente con la cronológica, complexión normal, actitud de interés, colabora para la entrevista. Eso es sinónimo, ponemos uno solo de los dos, sin alteraciones psicomotoras, afecto eutímico, modulado, congruente y resonante, expresión del pensamiento sin alteraciones de la forma ni el contenido, sensopercepción sin alteraciones, funciones mentales superiores no comprometidas, introspección y prospección adecuadas. Ahora si hablamos, por ejemplo, de la depresión, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver una persona, recuerden estos dos deben estar normales, ¿sí? Probablemente vamos a tener a una persona bien presentada, pero también en ocasiones podemos tener el porte algo descuidado. Entre mayor sea el compromiso de la volición, es decir, entre más hipobúlico o más abúlico se nos haya reportado la persona, es posible que veamos también el porte algo descuidado porque va a tener dificultad para el arreglo personal, pero también pueden estar bien presentados. La edad aparente puede ser ya superior a la cronológica. Si estamos pensando en una depresión de larga data o en una depresión recurrente, podríamos decir que eso le ha pasado ya factura a la persona. También podríamos ver una complexión delgada. En la depresión típica se presenta hiporexia y en ocasiones incluso pérdida de peso, entonces por eso podríamos ver una complexión delgada. Colabora con esfuerzo para la entrevista en actitud distante, es decir, que está más en su fenómeno de su sufrimiento que en el contacto con la entrevista. Recuerden todo lo que la palabra distante resume, ¿cierto? Un contacto visual menos frecuente, una dificultad probablemente para la velocidad en la que responde la persona. Colabora con esfuerzo para la entrevista en actitud distante. Brady e hipoquinético. Podríamos solamente ver la hipoquinesia o podríamos ver solamente la bradiquinesia, pero aquí les puse los dos para que los recordemos. ¿Podría la persona estar hipomímico o hipomímica? Entre más severa sea la depresión, se puede comprometer la expresión, el respaldo mímico. Entonces es posible que lo veamos hipomímico o hipomímica. Podemos ver el afecto marcadamente triste.
también lo podríamos ver con algún fondo. Recuerden que es posible que haya afecto triste de fondo ansioso o afecto triste de fondo irritable. Si estuviesen el afecto triste y ahí muy cerquita el irritable, entonces podríamos decir que aquí podríamos decir afecto disfórico, pero aquí vamos a ver que predomina la tristeza. En este caso que estamos poniendo, tenemos el afecto hipomodulado, congruente y resonante. Recuerden que si tenemos modulado es porque aquí no teníamos hipomímico. Si aquí tenemos hipomodulado es porque aquí sí teníamos hipomímico, para que ahí tengan la clave de color presente. Congruente, la persona dice sentirse triste, y resonante porque efectivamente sentimos a la persona triste. Tenemos ya en la expresión del pensamiento, ¿cierto? Entonces tenemos la expresión del pensamiento que es breve, de bajo volumen. Ahí podríamos tener algo que estábamos mencionando y es que podríamos ver también prolongación de la latencia pregunta-respuesta. La prolongación de la latencia pregunta-respuesta es una de las alteraciones que no mencionamos, pero que en lo que consiste es que en la fase cerrada, cuando yo ya empiezo a hacer preguntas, veo que yo le hago una pregunta y que el paciente se demora bastante en contestarla. Esas personas pueden tener bradilalia o pueden no tener bradilalia. Si la persona está muy, muy triste, puede tener prolongación de la pregunta-respuesta. Entonces yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Lunes. ¿Sintieron? Pero también podríamos preguntarle, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy triste. Y hablar como más despacio de lo que él normalmente hablaba. Entonces ahí podríamos ver, en la depresión podemos ver prolongación de la latencia pregunta-respuesta y bradilalia. Pero en este caso estamos viendo una persona que no tiene bradilalia, pero que sí tiene una expresión del pensamiento breve. Recuerden que breve no es lacónico, recuerden que breve no es con tendencia al concretismo. Breve es sencillamente que contesta con frases cortas. Si aquí podríamos ver de pronto a veces monosilábico, como vamos a ver en algún momento que fuese sí o no. Pero en esta colocamos expresión del pensamiento breve, de bajo volumen y baja prosodia, o sea que las inflexiones de la voz se han perdido. No decimos que esté monoprosódico, no tiene una sola prosodia, pero sí la prosodia está disminuida. Verbaliza espontáneamente, esto es muy importante. Algo puede resultar en la entrevista cuando yo lo pregunto o puede resultar espontáneamente. Espontáneamente es que el paciente lo va contando sin tener que hacer muchas preguntas, mientras que lo que se verbaliza a la entrevista dirigida es aquello que el paciente no mencionó espontáneamente. Entonces, en este caso, verbaliza espontáneamente ideas sobrevaloradas. Recuerden que esto también se puede escribir como distorsiones cognitivas, es sinónimo del núcleo depresivo, especialmente catastrofización y desesperanza. Y siempre que nos quede posible, en el tema que tengamos tiempo, y ustedes que van a entregar sus historias clínicas de salud mental en cuanto a semiología, pues tienen que colocar siempre entre comillas de dónde sacaron esa afirmación. ¿Sí? Ustedes van a ver que a veces cuando tenemos poco tiempo, pues simplemente dejamos hasta acá, catastrofización y desesperanza, punto. Pero aquí siempre lo ideal es citar al paciente. Entonces, comillas, si se puede colocar en itálica mejor para distinguir que estamos citando textualmente al paciente. Esto es lo peor que me ha podido pasar. Recuerden esta figura. Cuando colocamos esto, paréntesis, punto suspensivo, paréntesis, lo que quiere decir es que ahí hubo más frases que dijo el paciente, pero que nosotros estamos tomando fragmentos que consideramos relevantes. No sé qué voy a hacer ahora. Reporta ideación de muerte, comillas, le pido a Dios que se acuerde de mí todos los días. Esa es una frase muy característica en nuestro país, sobre todo en las personas religiosas. Y miren, niega ideación o intención autolítica actual. O sea que cuando le preguntamos que si en algún momento esas ideas de muerte han llegado a hacer que si se causara la muerte, la persona dice, no, yo no he pensado en eso, pero ojalá Dios me llevara. Sensopercepción sin alteraciones, funciones mentales superiores. El juicio y el raciocinio de realidad están comprometidos catatímicamente. Recuerden que esto ya lo explicamos. Cata, debajo y timos, pues emoción. Entonces, el compromiso catatímico del juicio y el raciocinio de realidad. O sencillamente, como hay ideas sobrevaloradas, estamos viendo que el juicio y el raciocinio de realidad están parcialmente comprometidos. La hipoprosexia leve.
Bueno, probablemente el juicio crítico va a estar conservado, entonces no se menciona ahí. No es el tipo de patología en la que mencionaríamos el juicio crítico. Si estuviésemos hablando de un delirium, una demencia, habría que mencionar tanto el juicio de realidad como el juicio del raciocinio crítico, en cuyo caso aprovecho y se los menciono, aunque sería para la última diapositiva, pero como esto es de tantas cosas, espero dejárselos de una vez. Si en un delirium y en una demencia vemos alterado el juicio y el raciocinio crítico, normalmente se coloca, hay dificultades para la secuenciación y resolución de problemas. ¿Sí? Así es como se suele redactar: juicio y raciocinio crítico comprometidos por dificultades en la capacidad de resolución de problemas sencillos o de los planteamientos que se le hicieron durante la entrevista. Cierro el paréntesis, seguimos en depresión, por favor. Entonces, precisamente vamos para la atención. Entonces tenemos que esta persona tenía una hipoprosexia leve. Puede ser que le hayamos hecho la prueba de aplaudir con las letras o porque notamos las dificultades para la asociación de ideas, etcétera. Cálculo adecuado, abstracción adecuada. La memoria está comprometida a la inmediata por el fallo atencional, es decir, que pudo haber tenido dificultades en las tres palabras, recuerden funciones mentales superiores, pero la reciente y la remota sí están conservadas. Introspección y prospección estaban en este caso aceptables. Entonces ahí tenemos un ejemplo de reacción del examen mental de la depresión. Miremos un caso de ansiedad, aunque realmente es relativamente similar, ¿cierto? ¿Qué cosas vamos a tener importantes? De pronto la actitud. Los pacientes ansiosos suelen ser quejumbrosos. La actitud quejumbrosa se ha malinterpretado mucho y la solemos utilizar peyorativamente, pero esto no es peyorativo. Aquí lo que estamos queriendo decir es que normalmente el paciente ansioso manifiesta mucho la queja por su situación, por su activación vegetativa, por su condición clínica muy marcada. Tiene también los equivalentes motores de ansiedad. Recuerden que esa es una de las variantes de la hiperquinesia leve, pero como tenemos un afecto marcadamente ansioso, entonces lo podemos redactar como equivalentes motores de ansiedad. Efectivamente sigue el afecto, modulado, congruente y resonante, y como ya les dije, marcadamente ansioso. La expresión del pensamiento tiene taquilalia con leve presión del habla. Paciente ansioso a veces es difícil de interrumpir. Verbaliza espontáneamente ideas sobrevaloradas del núcleo ansioso, especialmente la catastrofización puede verse desde la perspectiva ansiosa en este caso, e intolerancia a la incertidumbre. Esto es lo peor que me ha podido pasar. Recuerden esto qué significa, o sea, ahí hubo más frases, pero solamente tomamos estas. ¿Qué va a pasar conmigo? Me aterra pensar en lo que viene después de todo esto. Sensopercepción sin alteraciones, funciones superiores, mentales superiores, el juicio y el raciocinio están comprometidos catatímicamente. La hipoprosexia leve, precisamente porque está más fijándose, eso es también lo que se conoce como las pseudohipoprosexias. ¿Qué pasa con la pseudohipoprosexia? El paciente no es que tenga un fallo atencional primario, sino que es tan intensa la sintomatología que le presta más atención a los fenómenos internos que a los externos. Por eso es pseudohipoprosexia. Aprovecho. Bueno, no, voy a terminar este y ya me devuelvo al de depresión. Juicio y raciocinio de realidad comprometidos catatímicamente, hipoprosexia leve, el cálculo adecuado, abstracción adecuada, memoria con compromiso en la inmediata por el fallo atencional, reciente y remota conservadas, introspección y prospección aceptables. Recuerden que aquí, me devuelvo un momentico, cuando hay ideación de muerte, podríamos poner introspección aceptable, prospección suspendida, ¿no? Prospección suspendida si la ideación de muerte está muy clara, muy marcada. ¿Cierto? Y especialmente si se asocia a esa ideación autolítica. Bueno, pero ahí es tratando lo que les había dicho. Estos son algunos ejemplos, pero pues ustedes alcanzarán a imaginar todo lo que se nos va a quedar por fuera hoy, ¿no? Veamos una manía con síntomas psicóticos. De nuevo, alerta, orientada. La persona normalmente está orientada. Si tiene desorientación, muchas veces tiene una leve desorientación en tiempo o desorientación en tiempo parcial, resto de la orientación conservada. Así se redactaría. Arreglo personal excesivo. ¿Qué quiere decir esta frase? Si uno puede, ojalá describa, entonces si digamos una mujer con maquillaje excesivo, que no es lo habitual para ella, viste ropa de muchos colores, que no es lo habitual para ella, recuerden siempre que aquí mencionamos es lo que no sea habitual para el paciente. Pero a veces solamente queremos decir eso, ¿cierto? Que el arreglo personal está excesivo, entonces lo que queremos decir de nuevo es que es excesivo, pero ¿para qué? Para lo que es habitual para esta persona en particular.
La edad aparente congruente con la cronológica. Es posible que la complexión sea con sobrepeso. Simplemente lo menciono ahí por el ejemplo, pero puede ser una complexión delgada, una complexión normal. Colabora con esfuerzo para la entrevista en actitud de gran confianza. Acuerden la actitud de gran confianza. Hiperquinesia e hipermimia están moderadas. O sea que la persona se levantó probablemente varias veces de la silla, pero logramos que se volviera a sentar. Y la hipermimia, ¿cierto? Entonces mucha expresión facial. Afecto expansivo, hipermodulado, congruente y resonante. Expresión del pensamiento con taquilalia y presión del habla. Verbaliza espontáneamente ideas delirantes grandiosas. Ahí se abre comillas. Recibí la presencia de Dios, me dijo que repartiera el mensaje. Mi familia no me quiere creer y por eso me puse así con ellos. Se refiere a la heteroagresión seguramente. Heteroagresión es cuando se ponen un poco violentos física. Bueno, un poco estoy siendo estoy empleando eufemismos. Puede haber violencia contra otras personas, entonces heteroagresión. Cuando hablamos de autoagresión es la violencia hacia sí mismo. Entonces les decía, por eso me puse así con ellos, pero ya todo está bien. Ahí hay puntos suspensivos, o sea que dijo más cosas. Tengo que ir a seguir repartiendo el mensaje y todo el dinero que me va a dar Dios a los pobres. Sensopercepción sin alteraciones durante la entrevista, funciones mentales superiores, juicio y raciocinio de realidad totalmente comprometidos. También se pueden poner desviados. Hipoprosexia moderada, cálculo aceptable, abstracción adecuada, memoria con compromiso de la inmediata por el fallo atencional, la reciente y la remota conservadas, introspección y prospección nulas. Mire que está diciendo que se va a ir, que no tiene nada. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de manía, obviamente. Las manifestaciones de la manía pueden ser más, pueden ser menos de lo que están viendo ahí, pero esta es una buena idea para que tengan una manía. Una psicosis probablemente de la esquizofrenia, por eso la decimos primaria, aunque ahorita vamos a ver de un esquizoafectivo. Entonces, alerta, orientado, acuérdense, porte descuidado, aquí ya vemos descuido de la apariencia personal, edad aparente superior a la cronológica, complexión con sobrepeso, pero podría ser delgado, podría ser normal. Colabora con marcado esfuerzo para la entrevista en actitud suspicaz, acuérdense que es la actitud suspicaz, ¿no? Tiende a la hipoquinesia y a la hipomimia. Hay estereotipias como si enrollara algo en sus manos. Afecto hipomodulado, resuena en ansiedad. Miren que ahí nos cuesta describir más del afecto, solamente logramos describir estos dos. Expresión del pensamiento con discurso espontáneo muy breve, por momentos monosilábico. A la entrevista dirigida, entonces mire que esta persona, a la entrevista espontánea, ¿cómo va? ¿Qué me quiere contar? Muy poca comunicación, pero ya cuando empezamos a preguntar sobre lo que nos había dicho la familia, entonces ya dice, actividad delirante del núcleo del daño, mi familia me tiene acá porque no lograron su cometido de envenenarme. Sensopercepción, actitud alucinatoria con detenciones en el discurso y giros de la cabeza para escuchar, comillas, aquí faltó, para aparentemente escuchar algo, ¿cierto? O lo podríamos poner así. Sin embargo, niega actividad alucinatoria actual. Eso pasa mucho, que uno le pregunta, entonces el paciente hace y uno dice, ¿qué sucedió? No, 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 nada. Pero uno ve que evidentemente están ocultando información, ¿cierto? Entonces se redacta así, pero niega la actividad alucinatoria actual. Funciones mentales superiores, juicio y raciocinio de realidad totalmente comprometidos. Hay hipoprosexia moderada, cálculo aceptable, abstracción adecuada, memoria con compromiso de la inmediata. Casi siempre pasa cuando hay hipoprosexia, pero puede pasar que la hipoprosexia fuese leve y que las memorias estuvieran conservadas las tres. Introspección y prospección nulas. A veces aquí también vale la pena aclarar, ¿no? Yo no tengo ni comillas, yo no tengo ninguna enfermedad, esto es un don o esto es tal cosa, o, ¿sí? Cuando la introspección es nula o pobre, vale la pena aclarar a qué nos referimos con que están así, si podemos, citando al paciente entre comillas. Una psicosis esquizoafectiva, este está largo porque es de un caso que entre otras cosas es muy significativo porque vemos que a veces las psicosis esquizoafectivas, curiosamente uno ve que la literatura reporta que hay mejor pronóstico que la esquizofrenia y peor que el bipolar, pero a veces llegan unos pacientes con psicosis esquizoafectivas muy, muy deteriorados y este es un caso que les quiero mostrar así. Entonces, alerta, orientado, porte algo descuidado, edad aparente congruente con la cronológica, complexión delgada, colabora con marcado esfuerzo para la entrevista en actitud de perplejidad, acuérdense, así como sorprendido. Hay una hiperquinesia leve, hay paramimia. La paramimia no la mencionamos, pero está en el libro, entonces espero que sean las tareas que hagan. Recuerden que son esas disociaciones entre la expresión facial y lo que vamos a ver con respecto a la congruencia. Paramímico o paramímica, si se fuese a utilizar como adjetivo. Afecto hipomodulado,
resuena en expansividad, incongruente, dice sentirse muy triste. Recuerden que se los traté de señalar con el tema de a veces la disociación que hay entre los ojos y el resto de la expresión, y entonces la persona la veríamos como si estuviese sonriendo, pero recuerden que se los describía como en esos casos en que uno ve evidentemente la psicosis y que uno siente un poco incluso de miedo. Entonces, refiere sentirse muy triste, y mire que lo citamos entre comillas, expresión del pensamiento de bajo volumen y marcada disminución de la prosodia, o sea, aquí sí veríamos casi ese monoprosódico, sin inflexiones en la voz, con circunstancialidad, por momentos asindético. Entonces, no voy a explicar, espero que ya se estén acordando y que los que no se acuerden vuelvan a ver expresión del pensamiento en cuanto a la forma, aquí estamos hablando de la forma. A la entrevista dirigida se encuentra actividad delirante del núcleo del daño y mesiánica. Todos mis familiares fueron reemplazados por unos agentes del Mossad. Acuérdense que el Mossad es una de las agencias de inteligencia de Israel. Netanyahu, él fue militar y es el presidente bueno, uno de los presidentes de Israel, ahorita eso está ya como complicado, ordenó que me persigan para sacarme los mensajes del Dios de Israel de mi cabeza, porque ellos saben que yo soy el verdadero Mesías. Sensopercepción, actitud alucinatoria con detenciones en el discurso, giros de la cabeza, y refiere que tiene alucinaciones auditivas complejas de comando. Si las colocamos acá es porque se presentaron durante la entrevista y el paciente sí no las refirió. Si no, lo colocaríamos en subjetivo o en enfermedad actual. Refiere, ¿sí? Pero aquí sí digamos que estamos en ese caso excepcional en donde sí vemos a los pacientes alucinar durante la entrevista, no es muy frecuente. Dios me habla para decirme qué decirle a ustedes y qué tengo que hacer para salir a dar el mensaje. Funciones mentales superiores, juicio, raciocinio y realidad totalmente comprometidos, euproséxico, cálculo adecuado, abstracción adecuada, memoria no comprometida, introspección y prospección nula. Bueno, aquí yo veo algo de coherencia. Acuérdense del tema de la coherencia en el examen mental. Si hay asindesis, es muy difícil que esté proséxico, aunque probablemente lo que quisieron decir es que le hicieron la prueba de después de que yo diga la letra A, usted va a aplaudir y empiezan a decir números y letras 1, 2, 3, B, D, A, J, F, D, A, 1, 4, 5. Probablemente lo logró. Eso probablemente es lo que sucedió ahí, por eso está. Pero normalmente cuando uno ve asindesis en los discursos o marcada circunstancialidad, acá casi siempre hay hipoprosexia y grave. Bueno, mundo de discapacidad intelectual, recuerden, mal llamado retraso mental. Entonces, alerta, no responde preguntas de orientación, porte dependiente del cuidado externo. Esta frase, ¿qué quiere decir? Que es una persona a la que vemos bien vestida y bien arreglada, pero fue porque o la familia nos la trae arregladita, ellos mismos cuentan, no, doctor, si no lo bañamos y si no lo vestimos, él estaría muy sucio, o porque en el servicio de hospitalización, enfermería dice, mira, hay que bañarlo y hay que vestirlo. Eso es lo que quiere decir porte dependiente del cuidado externo. Lo vemos aseado, pero es por una acción externa, no por el cuidado del paciente. Edad aparente congruente con la cronológica, la complexión es normal en este caso. Colabora para la entrevista en actitud pueril, recuerden que es. Hiperquinesia moderada, afecto hipomodulado, por momentos tiende a la irritabilidad. Expresión del pensamiento con tendencia al concretismo, entonces acuérdense que breve, lacónico no es lo mismo, entonces este es de concretismo, entonces hay que ir y mirar. A la entrevista dirigida se encuentra actividad delirante polimorfa. ¿Qué queremos decir acá? Cuando decimos polimorfo es que hay dos o más núcleos de los delirantes y que tienen muchas formas. Eso es a lo que significa polimorfa. En este caso, pobremente estructurada. Miren que de alguna manera el caso anterior era más estructurado. Cuando la actividad delirante es muy estructurada, uno normalmente solamente con poner la cita, con citar al paciente, pues se da cuenta que esto está muy, mire que incluso menciona nombres y se sabe el nombre de la agencia y todo eso, esas son las estructuradas. Y pobremente estructurada, miren cómo es, mucha plata en la familia. Y la familia, pues uno la ha atendido y uno sabe que son gente de pobres recursos. Yo soy el dueño de todo esto acá. Miren que ahí está, iríamos como grandiosa. Tengo poderes y ya me voy. O sea que se quiere ir del hospital y que él cree que tiene unos poderes para salir de ahí. Sigue grandioso. Pero ya aquí, mire, la policía me persigue. Y tengo todo vacío por dentro como en algo nihilista. Entonces por eso decimos polimorfa, pero mire que el paciente no logra ampliar mucho, entonces es de pobremente estructurada. Muy característico del tema del concretismo.
del concretismo. Sensopercepción sin alteraciones, funciones mentales superiores, juicio y raciocinio totalmente comprometidos, hipoprosexia grave, cálculo comprometido, abstracción nula, memoria compromiso de la inmediata por fallo atencional, la reciente y la remota están parcialmente comprometidas, aunque eso es difícil de evaluar con una estructura concreta, introspección y prospección nulas. ¿Qué otras cosas podemos ver en discapacidad intelectual? Por ejemplo, podemos ver que es muy difícil evaluar en expresión del pensamiento. Por ejemplo, a veces solamente colocamos glosolalia al paciente. En las discapacidades intelectuales ya graves a profundas, a veces el lenguaje es inefectivo por glosolalia, entonces solo hay ruidos. Entonces, cuando eso se presenta, lo colocamos como expresión del pensamiento, glosolalia, punto, porque es que no se puede hablar ni de más de la forma, ni de, por supuesto, nada del contenido, porque el lenguaje es totalmente inefectivo. Entonces, hasta aquí llevamos varios ejemplos. Simplemente quería mostrarles algunas de las cosas de la redacción que habíamos dejado previamente, que les decía siempre pendiente, pendiente, pendiente. Pero pues en el tintero se nos queda muchísima cosa que yo espero que podamos ir desplegando a lo largo del tiempo, pero miren que no dimos ningún ejemplo de catatonía. El examen mental de la catatonía es a veces bastante más largo de los que vimos. No mencionamos ejemplos neurológicos, ¿cierto? Es decir, alteraciones de la conciencia. No mencionamos, por ejemplo, pacientes somnolientos, no mencionamos pacientes en estupor, en coma, pero se los imaginarán, ¿cierto? No mencionamos los casos de la desorientación que seguirían siendo neurológicos, aunque por ahí les di el ejemplo de cómo sería una parcial. No mencionamos, por ejemplo, signos de liberación frontal, ¿cierto? Que los vemos en los neurológicos. No mencionamos hipertonías con los temas, por ejemplo, de los toxídromes o por ejemplo, de los extrapiramidalismos inducidos por antipsicóticos. Bueno, no, dije que no había mencionado glosolalia, pero ahí les coloqué el ejemplo con el último, con una discapacidad. No mencionamos nada de fenomenología obsesiva, que es una semiología bastante interesante. No hemos mencionado hasta ahora nada de fenómenos de eco del pensamiento. Por ahí medio mencionamos ecomimias, ecopraxias. También hay ecolalias, las dejamos mencionadas, pero podríamos verlo, por ejemplo, en algunos casos de patología neuropsiquiátrica, en algunos casos de discapacidad intelectual vemos ecopraxia, entonces yo hago el movimiento, el paciente también lo hace, a veces ecolalia, para que lo tengan presente. No hemos mencionado hasta ahora las experiencias de pasividad, esa sensación de que al paciente le ocurren cosas, muchas veces son como medio alucinaciones cinéticas o sinestésicas, y que el paciente dice que es sujeto de agentes externos que le hacen moverse o que controlan sus acciones. No mencionamos ejemplos aquí de pseudopercepciones, pero podríamos mencionar del estrés postraumático, no mencionamos la extremidad alienígena, pero entonces, ¿por qué? Porque son relativamente infrecuentes, pero son cosas que podrían ir en el examen mental y que las tienen que tener presentes para que si en algún momento las ven en una de las prácticas, las puedan redactar. En esto del análisis sí quisiera detenerme un segundito, aunque mucho lo vamos a desplegar en el próximo charla que tengamos cuando hablemos de la historia clínica, pero una de las formas también que vemos mucho de redacción del examen mental es que no se usa ninguna clasificación ni subclasificación en el examen mental como tal, sino que todas se ponen en el análisis. A ver, ¿de qué es lo que estoy hablando? Lo voy a poner en un ejemplo. Ponemos expresión del pensamiento. Hay circunstancialidad, coma, en la forma circunstancialidad, por mencionar algo. En el contenido, abre comillas y cita al paciente. No aclara si es idea delirante, si es idea sobrevalorada. Sencillamente en el contenido y con comillas y con esa figurita de los puntos suspensivos entre paréntesis, cita todo lo que le pareció relevante del paciente. Recuerdo mucho que con la colega que discutíamos eso, eh, hablábamos ella le decía, Martí Callaro es que a mí me gusta más en prosa, entonces decía, a mí me encanta ese explayarme en prosa, decía ella, y abrir entre comillas, y no hacer ninguna clasificación ni subclasificación allá en el examen mental, sino dejar las clasificaciones y las subclasificaciones para el análisis. Y eso de alguna manera es muy prudente y está muy bien hecho en la medida en la que finalmente en el análisis es donde yo digo lo que a mí me pareció de lo que estaba diciendo el paciente. Entonces yo
podría colocar las alteraciones de la forma, sí hay que señalarlas, pues la circunstancialidad, la prolijidad, la presión del habla, laconismo si se presenta, etcétera, lo que sea, las alteraciones de la forma siempre toca ponerlas. Pero en el contenido uno puede sencillamente abrir comillas y colocar todo lo que el paciente dijo y que uno considera relevante y que uno va después en el análisis a mencionar. Y en el análisis abajo sí colocar, presenta ideas delirantes del núcleo del daño, muy estructuradas, congruentes o incongruentes con el estado del ánimo. Eso mismo aplicaría para sensopercepción. Entonces, sensopercepción, comillas, siento una voz de una mujer dentro de mi cabeza que me dice tal cosa y tal otra y me ordena hacer esto y esto otro. Cierra comillas. Y en el análisis, reporta alucinaciones o pseudoalucinaciones, o si no, entonces alucinaciones dentro de la cabeza, si usted lo quiere poner así, de una mujer de comando que le indican que tal cosa o tal otra. Entonces, este tema de las clasificaciones y las subclasificaciones a veces no queda dentro del examen mental, sino que queda en el análisis. Finalmente, pues el examen mental es una parte de la historia clínica, ¿no es verdad? Entonces, a veces hay que buscar también bien qué fue lo que el colega nos escribió en el análisis, porque muchas veces estamos siendo muy puros semiológicamente, y quiero subrayarlo así, y dejando solo lo que el paciente nos dice, pero abajo en el análisis sí ya colocamos nuestras interpretaciones semiológicas que nos van a servir para el análisis psicopatológico y así hacer la propuesta diagnóstica y la propuesta terapéutica, que finalmente es el todo por el que estamos haciendo esto. La semiología no es describir por describir, la semiología es describir para poder hacer diagnóstico y hacemos diagnóstico para poder tratar. Es en esa linealidad. Entonces, coloquemos la clasificación y la subclasificación en el examen mental o coloquemos en el análisis, lo importante es que nos ayude a hacer diagnóstico. ¿Qué más se nos está quedando en el tintero? Pues todo, pero por lo menos aquí estamos tratando de darles algunos ejemplitos para que empiecen a tratar de ensayar a redactar sus exámenes mentales con base en lo que hemos visto en los videos. Entonces aquí quedamos y esperemos que nos veamos para los foros y la próxima vez nos vamos a encontrar para hablar ya de la historia clínica y luego seguir con entrevista y luego miraremos qué podemos profundizar en semiología. Muchas gracias.